Gracias por darle clic a el nuevo episodio de Viva la Vida Podcast. Wow, episodio 26 si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿qué tal si te pones tus auriculares, tus audífonos? No sé dónde estás, si vas en el colectivo, si vas en un bus, si estás en tu casa quieto, si acabas de levantarte, si estás en tu cama, si ya te estás acostando y estás en tu cama, si vas a trabajar, si estás trabajando, si estás estudiando y pusiste esto de cualquiera de las maneras que hayas llegado acá. Gracias por darle clic. Ponte tus audífonos, alista tu café y esto es Viva la Vida. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Hace mucho no escuchaba esa cortinilla y ya me hacía mucha falta. No sé si a ustedes también. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Quiero saludarlos, quiero agradecer, como ya dije en la intro, por darle clic a este episodio, que volvimos, ¿no? Ha sido una temporada, 6 meses larguitos sin podcast. Wow. Pero, ¿qué les puedo decir de estos 6 meses? La verdad, han sido 6 meses que he destinado y he invertido y he puesto mis fuerzas ahorita en otros asuntos. Y la verdad, ya extrañaba esto. Entonces estuve incluso moviéndome. No lo veían porque no publica nada. Pero estuve moviéndome, escribiendo cosas para que hoy podamos volver a estar en un nuevo episodio 26. Entonces, muchas gracias por estar escuchando, gracias si compartiste esto, muchas gracias si dejaste que alguien te lo compartiera y tú le pusiste clic, no sé. Gracias por abrir la puerta a aceptar un nuevo programa. Gracias por aceptar un programa que ya escuchabas. Gracias por aceptar un nuevo episodio con algo nuevo, con nuevas cosas, porque creo que esta es una nueva temporada para el podcast. Si les puedo decir la verdad, en un momento se me dificultó retomar, pero escuché voces que me dijeron, bueno, si se te dificulta retomar, tienes que empezar por otro lado. Darle la vuelta, mirarlo desde otro ángulo. Y eso hice. Y seguramente hoy traigo un episodio un poco nuevo. Quizás no nuevo. Literalmente habla del concepto que es Viva la Vida. Pero desde otra perspectiva. Entonces sí, creo que es un reinicio. Y para comenzar, me gustaría invitarte a que le des like si lo estás viendo en YouTube, o que te suscribas al canal si lo estás escuchando por Spotify, que le des seguir. Y no sé si lo has notado, pero cuando entras al perfil del programa en Spotify, te da la opción de rankear el programa. Entonces, no sé, si te gusta el canal, sé totalmente sincero y totalmente abierto para poder rankear este programa, lo cual nos ayudará también a reestructurar y a encaminar el podcast hacia algo, ¿no? Quizás no ya, quizás no sea el próximo episodio, pero quizás sí con el tiempo se vaya reconstruyendo y encaminando para que pueda llegar a más personas, para que pueda mejorar su formato, para que pueda llegar a nuevos espacios donde la gente pueda escuchar y pueda aprender. Entonces, muchas gracias. Si puedes rankear el episodio, quizás haya una preguntita debajo de cada episodio también que puedes responder si te gusta abiertamente. Si no, creo que también lo puedes hacer por privado. Si te sientes en la libertad de escribirnos un DM haciéndonos una pregunta, compartiéndonos algo que quieras compartir por la cuenta de Instagram, sí. Créeme, lo vamos a aceptar con los brazos abiertos, porque tu voz es muy importante para nosotros. Nos gustaría conocer lo que opinas, cómo piensas,
y bueno, saber que eres parte de esto, ¿no? Entonces, gracias nuevamente. Donde sea que estés escuchando, donde sea que estés viendo, donde sea que, no sé, en el lugar físico, en la plataforma, nos puedes estar viendo en YouTube, escuchando en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Podcast y más. Entonces, nada, gracias. Nuevamente, gracias. ¿Y qué les parece si empezamos? Y quiero empezar por el inicio. Literalmente por el inicio. Génesis 1, versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Interesante, ¿no? Y la verdad es que, como muchos sabrán, y como yo siempre me cuestiono y siempre tiendo a pensar, la Biblia es un libro lindo, sí. Es un libro interesante, sí, pero también es un libro raro, ¿no? ¿Soy el único que piensa eso? Espero que no. Espero que no. Y cuando hablamos del inicio, creo que he escuchado tantas cosas sobre el Génesis y la creación del mundo que, créeme, todos tenemos muchas preguntas. Incluso personas que son cristianas durante toda su vida, como personas que acaban de entrar a una iglesia por primera vez. Creo que todos tenemos muchas preguntas sobre la creación, ¿no? Porque es muy extraño que la Biblia nos cuente en un capítulo que en 7 días todo fue creado. Y la verdad es que cuando vamos al texto, o no sé si se lo han preguntado, yo me lo he preguntado, es ¿quién estuvo en el inicio para haber escrito esto? Como que no tiene lógica, ¿no? Realmente se dice que los primeros libros de la Biblia, lo que se puede conocer como Pentateuco, por tradición judía se le van a atribuir su autoría a Moisés, esta figura bíblica muy renombrada hasta el día de hoy. Se le atribuyen estos libros. Entonces lo más probable, y que por tradición tenemos o confiamos, es que seguramente este hombre haya escrito estos textos. Y quiero que lo tengas ahí, este datico ahí para más adelante. Y realmente es interesante porque nos narran muchos eventos en poco tiempo, ¿no? Y creo que podríamos darle una perspectiva un poco, no sé, como cuando vemos una serie, quizás. Quiero que te pongas en los lentes de cuando estás viendo, no sé, Friends. Series como Friends, series como The Big Bang Theory, series como la última que me vi, que terminé con mi hermano, fue Ted Lasso. Y lo que tienden a hacer estas series es que te cuentan un periodo de tiempo, ciertas cosas en una temporada. Entonces, por lo menos estas series que comenté tienden a contarte lo que pasa en un año en la vida de un personaje, en una temporada. En 10 episodios nos narran lo que esta persona vivió durante un año. No te cuentan día a día. No es un episodio por día. Es todo un año en 10 episodios. Y creo que si pudiéramos ver así el Génesis, o por lo menos este pedacito de la creación, podríamos quitarnos muchas cargas encima y muchas preguntas, porque sí, la Biblia es un libro religioso, pero también tenemos que tener en cuenta que es un libro común, literario, con historias, con narrativas, con poemas, con canciones, con cartas, con historia. Entonces, ¿qué tal si podemos ponernos hoy los lentes y, no sé, sin quitar de vista lo objetivo y lo real que contiene la Biblia, también por qué no verlo un poco con los lentes con los que leeríamos obras como, no sé, las Crónicas de Narnia o El Señor de los Anillos? ¿Me explico? Quiero invitarte a eso y quiero que hoy, viendo la creación, hay algo interesante que quiero que le pongas cuidado, y es el quién y el por qué.
Porque cuando se nos narra la creación y el inicio de todo, siempre nos tendemos a preguntar cómo pasó, ¿no? Cómo en 7 días Dios logró, crear todo lo que nos cuenta Génesis 1. ¿Cómo lo creó? ¿Cuándo empezó todo, no? ¿En qué año? Queremos la fecha exacta y los pasos, las instrucciones, la receta. Pero si vamos al Génesis y más específicamente a este capítulo, no vamos a tener estas respuestas. Más bien, este capítulo nos va a hablar un poco más del quién y del por qué. Y créeme, esto no lo hace alguien o no está... Esto no lo escribe alguien que está interesado en darte una descripción del mundo. Esto lo vuelve interesante porque esto lo hace una cosmovisión del autor. Yo escribo con el propósito de informar algo, entonces voy a contarlo de tal manera que mi comunicado sea bien recibido. Y este es el foco de Génesis 1. ¿Quién y por qué? Y lo acabo de leer, dice, en el principio, mira, ahí incluso te da el cuando, si te lo preguntas, en el principio creó Dios, el quién, los cielos y la tierra. Claramente no hemos respondido el por qué, pero ¿qué quiero con todo esto? Y antes de seguir, es darte 4 verdades principales de este episodio, por lo menos del libro en general del Génesis, para que podamos tener en cuenta más cositas que vamos a ir hablando a continuación. La primera verdad es cómo comenzó todo, y es que comenzó con Dios. La Biblia empieza con una sentencia bastante clara y es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿cuál es la segunda verdad principal que vamos a ver en el Génesis? Y es que Dios quería una comunión. La tercera verdad principal que nos vamos a topar es que no existe la posibilidad de entender el resto de la Biblia sin el Génesis. Y no estoy hablando del capítulo en especial, el primer capítulo, ni solo la sección de la creación, sino que estoy hablando completamente del libro, que es más un género literario, una narrativa, que nos cuenta historia. La cuarta verdad principal es que los humanos, y quiero que te quedes con esto hoy, es que los humanos tienen que responder con fe a lo que entienden de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué te parece si desglosamos un poco todo esto que venimos hablando? Y quiero, como es un capítulo largo y quiero hablarte de la creación en general, pero son muchos versículos, te lo voy a desglosar en pasos y en el orden de cosas que la Biblia nos dice que fueron creadas. Entonces, cuando hablamos de la creación, lo primero que se nos dice es que Dios creó el cielo y la tierra. Pero con el cielo y la tierra Dios vio que todo estaba como oscuro, como desordenado, vacío. Entonces Dios crea la luz y separa el día de la noche. A continuación, nos dice que después crea el mar y lo separa de la tierra y pone los límites. Después dice que crea toda la vegetación y los frutos que salen de ella. Después nos dice que va a crear el sol, la luna y las estrellas para alumbrar los cielos. Después va a crear los animales y los seres marinos. Y por último, va a crear, bueno, no por último, pero antes de lo último, va a crear animales y seres terrestres y aéreos. Te lo dije rápidamente, literalmente. Y quiero que notes algo, si vas a tu Biblia y lo lees un día cuestionándote, curioseando, quiero que notes algo que al finalizar cada cosita de estas que Dios fue creando, la Biblia dice que vio Dios que era bueno. Y la primera pregunta que se me viene a la mente cuando leo que Dios vio que era bueno es: ¿por qué era bueno? ¿No? ¿Qué lo determinaba bueno? Porque no era malo, ¿no? ¿Soy el único? Y creo que, no sé ustedes, pero la expresión vio, de ver, solo es muestra de que Dios creaba las cosas, analizaba y aprobaba.
Es muy interesante y me encanta imaginarme a este Dios creador que va analizando como si tuviera una plastilina en las manos, le va dando forma y dice, no, esto como que por ahí no va. Entonces lo analiza, le quita un brazo, lo pone en otro lado, al águila le pone las alas en la espalda y dice como, no, entonces mejor se las pone como al costado. Y no sé ustedes, pero por el ambiente en donde trabajo de diseño, he podido aprender que todo diseño, para ser bueno, debe cumplir con un propósito. Entonces, cuando quieres comunicar algo, tienes que buscar los caracteres, los recursos, las formas, las imágenes que lleguen a funcionar con un público determinado. De eso depende que el diseño con el que comuniques funcione, ¿no? Entonces seleccionas qué sirve, qué no sirve, este tipo, este color, esta ilustración, esta imagen, pero necesito llegar a un público fijo, entonces me preocupo por que todo lo que se presente en el diseño sirva y funcione colectivamente, pero que también, pues sí, funcione. Perdón, me quedé pensando como, ¿qué palabra sigue? Y no, pues no, que funcione. Pero en el proceso para llegar a esa última placa, a ese último diseño final, voy a probar muchas cosas, pero otras también las voy a desaprobar. A muchas no les voy a dar el gusto bueno, porque no me van a funcionar. Solo dejo al final lo que me sirve. Y voy viendo voy diseñando qué es bueno. Y no sé ustedes, pero yo amo ver a un Dios en el principio, mirando y seleccionando qué es bueno y qué no, qué funciona conforme a su propósito y qué no. Ahora, si también me viene otra pregunta, porque la Biblia empieza con Dios creó los cielos y la tierra. Y después va creando cosas y va viendo qué es bueno y qué no. Entonces mi pregunta es, ¿qué buscaba Dios? ¿Por qué en un inicio le da por crear el cielo y la tierra? ¿Qué tenía en la cabeza? No creo que un día se haya levantado aburrido diciendo tengo ganas de iniciar un nuevo proyecto. ¿Qué tenía en la cabeza Dios? ¿Qué buscaba Dios? Y es muy curioso porque en esto que te narro, en que crea el cielo, la tierra, la luz, los mares, la tierra, la vegetación, el sol, luna, animales, seres terrestres, marinos, aéreos, parece que todo va paso a paso, ¿no? Vemos cómo decisión tras decisión Dios va escalando un paso más alto que el otro. Y parece que una decisión es consecuencia de la otra. Es causante, es un causa-efecto. Ya hice la tierra pero está llena de agua, entonces le voy a poner límites para que tenga una zona seca y otra pues zona llena de agua, de mar, de ríos, de lagos. Pero la tierra está como muy sola. Entonces, ¿qué tal si la lleno de vegetación para que sea fructífera? ¿No? Y bueno, ¿quién se va a comer esos alimentos? Animales, yo qué sé. Pero entonces vamos a ver cómo una serie de decisiones por parte de Dios lo llevará a lo que podríamos llamar el clímax de la creación. No sé ustedes, pero en la creación hay un clímax. Y a clímax me refiero al punto más alto de todo el proceso. El punto más alto y con el que culminaría el trabajo de la creación. Y quiero leerte el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis que dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y por qué digo clímax? ¿Y cómo encuentras el clímax en una obra literaria? Y es por esta palabrita clave que dice entonces. Si lees todo lo anterior, encontrarás cómo Dios simplemente hace algo, le da el visto bueno y sigue creando. Y sigue creando. Como que no hay un listo. Aquí llegué. Creo que se ve la necesidad de seguir porque aún no termina.
Y ahí es cuando identificas el clímax. Cuando llega esta palabrita que te hace notar y te muestra que llegó al punto más alto de la montaña que escalaba. Y es, entonces dijo Dios. ¿Puedo cambiar esa palabra? Porque según esto podrías estar diciendo, en vez de decir entonces, dice, por fin dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La última cosa creada es la creación del hombre y podemos ver el clímax de la creación, el punto más alto. Y quizás podríamos responder el que buscaba a Dios creando todos los primeros 5 días. En el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Si puedo poner este episodio por puntos, este sería el primero y es el clímax de la creación, es la creación del hombre. Y con esto quiero hacerte una pregunta. Y es, ¿qué tan grande ves el mundo? Como que no tiene nada que ver, ¿no? Es como, qué raro. ¿Qué tan grande ves el mundo? Porque el mundo es enorme. Creo que el mundo actualmente, déjame decirte, es enorme. En un mundo tan grande, creo, y he visto que la brecha económica entre países es muy amplia. Incluso dentro del mismo país vas a encontrar sectores y zonas donde precios varían, economía varía. La brecha social es muy amplia en el mundo, entre continentes, entre países de un mismo continente y muchas veces, bueno, siempre dentro de un mismo país también. La brecha cultural, hazme el favor. Últimamente he podido conocer un poco más de tradición asiática y europea y todo esto y la brecha cultural es amplia. La brecha laboral también, ¿sabes? Y no sé, pero me atrevo a decir que incluso la brecha religiosa es enorme. Ya. No solo encontraremos diferencias radicales entre países, incluso vemos grandes diferencias culturales dentro de un mismo país. Todo moviéndose diferente en distintas partes del mundo al mismo tiempo. Problemas grandes y chicos también, siendo solucionados de manera totalmente distinta. El mundo es enorme. Por lo menos, si me lo preguntas a mí, créeme, creo que todo lo que sé del mundo es como un 2-3% de todo lo que ocurre. ¿Cuántas cosas, noticias nos informan, pero cuántas cosas no? Y si somos honestos, creo que el mundo es bastante grande y en un mundo tan social, de medios sociales, de aplicaciones, de donde todo se conecta, creo que el mundo se ha expandido aún más. Es como estas peloticas de plástico, no sé si alguna vez tuviste, que eran chiquitas, pero si las jalabas se expandían y se volvían una pelota grande. Y las podías volver a reducir el tamaño, a simplificar. Y cuando querías las jalabas otra vez y se volvían gigantes. Creo que así veo el mundo. Y no sé ustedes, pero para mí el mundo es inmenso. Y créanme, me llego a sentir perdido e insignificante en un mundo tan grande. Me pierdo dentro de la economía. Si me preguntan, tenía una economía desde la perspectiva cuando vivía en Colombia y llegué acá y la economía me dio un vuelto enorme. A veces también me pierdo mucho en política, no soy alguien que hable de política y si se sientan a entablar una conversación conmigo,
Seguramente, y me hablan de política, yo los voy a escuchar felizmente, pero no sé si puedan recibir mucha información de mi parte. Y parece que los medios digitales llegaron para hacer todo más grande. Y entre tantas cosas pasando al mismo tiempo, a veces me pierdo incluso yo mismo de vista. Y por estar pendiente de la situación económica del país, por estar pendiente de la situación política, por estar pendiente de las situaciones de relaciones internacionales, por estar pendiente de tantas cosas en tantos lugares del mundo al mismo tiempo, suelo perderme más. Y mientras más me pierdo, pierdo mi norte. Y más pierdo de vista lo que quiero lograr. La otra vez, normalmente escucho un podcast que me encanta, de Colombia. Se llama Nada está escrito, la verdad lo recomiendo, no me han pagado nada para mencionarlo, pero es un podcast que realmente recomiendo, me ha servido mucho a crecer personalmente y profesionalmente también. Y en este podcast básicamente vienen artistas y empresarios para hablar de cómo empezaron a vivir de lo que les gusta. ¿Cuál fue su primer paso? ¿O qué los llamó a hacer esto que los define hoy en día? Entonces vas a ver gerentes, ilustradores, diseñadores y músicos. Me encanta porque la variedad, ¿no? Desde gerentes, desde administradores, hasta, no sé, todo tipo de artistas también, y eso me fascina. Y todos comparten una misma historia o llegan a un mismo punto en el podcast, y esto me parece interesante y lo quería resaltar hoy porque es cuando salen de su país. Muchos de ellos, no digo todos, además porque no he escuchado todos los episodios, pero los que he escuchado, muchos, la mayoría, han tenido la oportunidad de salir de su país por nuevas oportunidades, sea laborales, sea de aprendizaje, sea para buscar referencias de lo que querían hacer. Se dieron cuenta de lo que había en Colombia, de su cultura, de su historia, de su pasado, de las oportunidades que tiene el país en sí, de la potencia que es. Pero también notaron que hacía falta algo y que se podía llevar a cabo todo lo que vieron en el país al que fueron. No sé si me hice entender. Entonces, estas personas salen del país y tienen dos perspectivas, hacen dos cosas: valorar a su país y ver las oportunidades que tienen en él al ver todo el contexto en el que vivieron y crecieron, y el contexto que tiene el país en sí, su historia, ¿no? Y su cultura, lo que les vengo diciendo. Pero también tienen otra perspectiva, y es ver lo que le hacía falta al país. Y no de manera de crítica, porque yo puedo salir del país y decir, no, es que el transporte en Colombia está malísimo, no es como el de Buenos Aires, Colombia no tiene esto, no tiene lo otro, que sí encuentro acá, que sí encuentro acá. No de una manera crítica, sino que vieron lo que hacía falta desde un lente más de necesidad. ¿Qué necesitan las personas en Colombia que no se les esté dando, que no estén recibiendo? Y desde esos dos objetivos, desde esas dos perspectivas, perdón, pudieron establecer, se me olvida, como un valor de su marca, el valor de la marca que manejan, y asimismo estas pequeñas estadísticas y cositas que notaron fue lo que construyó el negocio o el emprendimiento o el arte o sus obras hoy en día, y es lo que los hace crecer en Colombia. Y con esto que te estoy diciendo o que te quiero preguntar es: ¿dónde estás parado? ¿Qué hay a tu alrededor? Observa el entorno en el que te encuentras. Ojo, no te estoy preguntando qué quieres ser. Tampoco te estoy preguntando qué quieres lograr.
Mi pregunta es: ¿dónde estás en este momento de tu vida? ¿Y qué hay a tu alrededor? ¿A dónde voy con todo esto? Quiero que analices cómo Dios tomó una serie de decisiones para finalmente darle vida y un lugar al hombre. Si recuerdan, la segunda verdad principal del Génesis es que Dios quería comunión. El comentarista bíblico Bob Audley dice que la creación es el escenario para que Dios tenga una relación con el hombre. ¿Dónde estás en este momento? ¿Y qué hay a tu alrededor? ¿Recuerdan que les dije que el autor del libro por tradición se le atribuía a Moisés? Pues si vamos y vemos a Moisés y su historia, la Biblia cuenta que aún siendo hebreo, nació en una época donde por orden del faraón en Egipto se buscaban los niños de cierto rango de edad para ser asesinados. La historia cuenta que fue escondido, obviamente por esto, pero que por chances de la vida fue adoptado por la familia de la realeza en Egipto. Entonces fue príncipe. Después, por consecuencias de la vida y por la injusticia que Egipto ejercía sobre su pueblo Israel, asesinó a un trabajador y huyó durante años de su pasado como príncipe. Y cuando estaba apacentando ovejas, años después, tratando de ocultar su pasado, en un día común y corriente se encuentra con Dios. Acá entablan una charla y básicamente lo que termina pasando es que Dios es claro dándole una orden, y es que guíe al pueblo de Israel hacia la libertad de las manos y de la tiranía de Egipto. Y Moisés, obviamente sorprendido, se niega. Y la segunda pregunta que Dios le hace es muy interesante porque es: ¿qué tienes en tu mano? Y si vemos la historia de Moisés y vemos que es un hombre que está huyendo de su pasado, es curioso que Dios no le pregunte por su pasado. Dios no le preguntó de dónde venía, por qué había pasado, cuál era su familia. No le preguntó qué tan fuerte era o qué tan hábil se sentía. Lo que Dios le pregunta es: ¿qué tienes en tus manos? ¿Por qué te digo todo esto? Y es porque quiero que entiendas que el lugar donde hoy estás y la situación que hoy estás enfrentando importan, porque de antemano fue diseñado para ti. Sé que muchas veces vemos al hombre al final de la lista de lo creado, ¿no? Lo último que se creó, como el último plan. Pero todo lo demás en la lista se da para que el hombre pueda coexistir en un espacio y tiempo determinados que sean para el bienestar de él y de beneficio para el mundo. ¿Dónde estás en este momento? ¿Qué tienes a tu alrededor? ¿Qué tienes en las manos? Con esto quiero decirte una cosa. Y es que si en la primera el hombre era el clímax de la creación, déjame decirte esto: tú eres el clímax de tu vida. ¿Qué significa? Que no somos coincidencia. Fuimos parte del plan. De hecho, fuimos el plan inicial de Dios. Nuestros nombres estaban escritos desde antes del versículo 1, donde Dios dice que creó el cielo y la tierra. Quiero que sepas que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Significa que eres la razón de todo esto que nos rodea, que exista. Eres la razón. Y yo sé, no conozco tu vida, no conozco de dónde vienes y por qué has pasado. Y quizás hoy sientas que eres un error. Quizás las personas no te han tratado como un regalo. Y quizás sientas que la vida te vomitó encima. Pero quiero que escuches esto, y es: no eres una coincidencia y no eres un error. Fuiste el plan inicial de Dios.
Fuiste la razón por la que en un inicio Dios creó el cielo y la tierra. El salmista lo dice de una manera muy interesante diciendo, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Déjame decirte esto y es, tú eres el clímax. Y bueno, Nico, ¿qué hago con toda esta información? Y lo último que quiero decirte hoy, al tirarte todo esto, lo último que quiero y por último vas a hacer es darte, perdón, 3 perspectivas sobre nosotros mismos a partir de la creación del hombre. Es decir, tres aspectos quizás, o 3 perspectivas de las cuales a partir, esperen, ¿cómo digo esto? 3 perspectivas de las cuales puedes partir para verte a ti mismo. El número 1 es que la Biblia dice que Dios los creó al hombre y a la mujer, lo creó a su imagen conforme a su semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Y creo que no soy el único que piensa que es difícil, realmente difícil poder explicar esta declaración, ¿no? ¿Qué significa ser imagen y semejanza de Dios? Y creo que la ilustración más explícita que pude encontrar ante esto la vi en Génesis 5. Seguramente hay más en la Biblia, pero hoy quiero enfocarme en esta porque fue la más explícita que encontré. Y en Génesis 5, cuando vamos a hablar otra vez del hombre y de Adán específicamente, Génesis 5, el versículo 3 nos va a decir que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, si buscamos una ilustración para poder ver la creación del hombre, nos encontraremos a un padre dando vida a un hijo. Entonces, no sé, pero si quieres encasillar toda la teología en una misma ilustración, déjame decirte que te encontrarás a un padre teniendo cuidado de un hijo. Si quieres entender a Dios y su plan, podrás entenderlo desde una posición de hijo. Es allí donde veremos a un padre que de antemano está organizando todo un ambiente en el que puedas crecer, experimentar, decidir, cumplir metas y objetivos. Quizás la voluntad de Dios sí parece abstracta, sí parece random, sí parece rara, pero solo desde la perspectiva de un hijo podremos entender a Dios y su plan, porque desde la creación la imagen que podemos tener de Dios es la de un padre que nos planeó, preparó todo y finalmente nos tuvo. La segunda perspectiva y cosa que quiero que veas en la creación del hombre es que Dios los bendijo. Lo segundo que hace Dios es bendecir al hombre. Y el versículo 26 inicia de una manera interesante y es, hagamos. Lo que Dios dice es, ok, hagamos al hombre. Y si hay una expresión que nos exponga más ante la Trinidad entera, es el ver que cuando Dios hace y dice algo, lo haga en una primera persona en plural. Hagamos en conjunto. Y al hacerlo a su imagen y semejanza como Dios trino que es, lo que bendición viene a decir o lo que viene a significar es que nos llena de plenitud. Cuando Dios bendice al hombre, lo capacita, lo autoriza y lo llena, lo sacia.
Y déjame decirte esto, no hay nada mejor que ver a un padre orgulloso de su hijo, dándole palabras de aliento. Eso es bendición. Y eso hizo el Dios con nosotros. Y última cosa que quiero dejarte es que les dio un propósito. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 28 en adelante, y les dijo, quiere decir Dios al hombre, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Por último, Dios le dio una finalidad y un sentido al hombre. Le dio una meta. Les dijo, fructificad y multiplicaos. En otras palabras, le dio una meta al hombre para que tomara decisiones, para que proyectara y para que edificara sobre este escenario en el cual iban a tener una relación. Lo que Dios hace es que siembra un objetivo en el corazón del hombre que le diera sentido a su existencia por encima de todo lo demás creado. No era un animal más, no era una planta más, no era simplemente agua, no era simplemente tierra, no era luz, no era oscuridad, no era luna ni sol. Era hombre, hijo de Dios. Y Dios le da un plan y una misión y un objetivo para que con autoridad gobierne sobre todo lo demás creado. Por último, para terminar, quiero contarte algo. ¿Y por qué traigo todo este tema a colisión? Y curiosamente empató con el episodio que venía estudiando ya hace semanas y meses. Pero me pasó hace un par de semanas y es que empecé a sentir gran anhelo por volver a Colombia. Para el que no sabe, soy colombiano, soy de Bogotá. Y hace un año, hoy, 2 de julio, realmente por eso lo lanzo hoy también. Pero hoy 2 de julio, en el día en que sale este episodio, cumplo exactamente un año en Buenos Aires. Por eso me esperé hasta hoy. Y realmente hace unas semanas en mí nació un gran anhelo por volver. Y no porque extrañe comida, no porque extrañe, o sea, sí extraño a mi familia, sí extraño la comida, sí extraño la cultura, pero no era por eso. La razón por la que quería volver es porque tenía un sentimiento de esto me sobrepasa. Esto es más grande que yo. Mi trabajo me sobrepasa. Mis planes que no se han dado como lo tenía planeado me sobrepasan. Esta relación me sobrepasa. Parece que no estoy listo tampoco. Parece que en palabras, cada vez que tenía la oportunidad de enseñar y de alentar y de animar a otras personas, todo sonaba sencillo, sonaba que estaba preparado, ¿no? Pero en esta ocasión, esto me sobrepasa. Pero quiero decirte lo que o lo que sentí, porque creo que sí, soy de los que cree que Dios habla con uno. Y realmente sentí que Dios me dijo, y hoy te lo digo a ti, eres hijo de Dios. Eso ya es un punto de partida y uno amplio, créeme. Eres capaz.
Mira todo lo que has aprendido hasta el día de hoy. ¿No eres el mismo de hace un año? ¿No eres incluso el mismo de hace un mes? Así que te animo a que levantes tu mirada porque hay mucho por hacer. Créeme, estás en la capacidad y te he dado la capacidad para sobrepasar esta situación y tomar control. Amigo, amiga, porque no te llamo a existir solamente. Dios nos llamó a vivir, a sentir, a actuar, a experimentar, a aprender. Él nos llamó a vivir una vida junto con Él. Así que viva la vida todo aquel que solo existe. Nos vemos en la próxima.